A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que una de las mentes más brillantes de la historia, en un juicio de vida o muerte, dé un discurso que prácticamente le asegura la condena? Esa es la gran pregunta detrás del juicio de Sócrates en Atenas, y justo hoy vamos a desentrañar el porqué de esta aparente locura. Y esta es la pregunta clave de todo el asunto. Aquí no se trata tanto de si era inocente o culpable en un sentido estrictamente legal, no. La cuestión es por qué un maestro de la argumentación como Sócrates tomó un camino que lo llevaba derechito a beber la cicuta. ¿Fue que se equivocó? ¿O había algo mucho, mucho más profundo en juego? Vamos a transportarnos a ese momento. Imaginen la escena. Estamos en Atenas, año 399 a.C. Un hombre de ya 70 años, famoso por pasarse el día en la plaza pública, en el ágora, cuestionándolo todo, se para por primera vez frente a un jurado enorme. Y él no es un político, no es un general, es simplemente un filósofo. Y así, con estas palabras, empieza su defensa. Noten el tono. Aquí no hay miedo, no hay súplicas, nada de eso. Desde el minuto 1, Sócrates deja claro que su única meta es decir la verdad y hacerlo con un lenguaje simple, directo, totalmente opuesto a la retórica florida de quienes lo acusan. Prácticamente se presenta como un extranjero en su propia ciudad, ajeno a las reglas de la corte. Ok, para entender su defensa hay que tener algo muy claro. Sócrates no estaba peleando solo contra los cargos formales de su acusador, Meleto. No, él estaba luchando contra algo mucho más grande, décadas de mala fama, una caricatura de sí mismo que ya estaba sembrada en la cabeza de los atenienses. Y aquí lo vemos clarísimo. Son dos frentes de batalla. Por un lado, a la izquierda, los chismes de siempre, esos que se hicieron famosos por comedias como las de Aristófanes, que lo pintaban como un charlatán que investigaba cosas raras y enseñaba a la gente a salirse con la suya. Y por el otro lado, a la derecha, los cargos legales, corromper a los jóvenes y no creer en los dioses. Sócrates sabía perfectamente que los rumores eran lo más peligroso, porque habían envenenado la mente de los jueces desde que eran niños. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En lugar de refutar los cargos uno por uno como haría cualquier abogado, Sócrates hace algo increíble. Decide contar la historia de su vida. Una historia que, según él, no fue su elección, sino el cumplimiento de una misión que le vino de los dioses. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en el oráculo de Delfos, el lugar más sagrado de toda Grecia. Su amigo Querefonte va y le pregunta a la sacerdotisa si existe alguien más sabio que Sócrates. Y la respuesta del dios fue rotunda. No, no hay nadie. Sócrates, que estaba convencido de no saber nada, se quedó perplejo. Así que se propuso demostrar que el oráculo se equivocaba. Y se lo tomó muy en serio. Fue sistemático. Decidió interrogar a todos los que tenían fama de sabios en Atenas. Empezó con los políticos, siguió con los poetas y terminó con los artistas y artesanos. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues una y otra vez lo mismo. Los políticos hablaban y hablaban de justicia sin tener ni idea de qué era. Los poetas escribían cosas preciosas, pero eran incapaces de explicar qué significaban. Y los artistas, eran unos genios en lo suyo, pero creían que por eso ya eran sabios en todo lo demás. Todos tenían el mismo problema. No sabían que no sabían. Y aquí está la famosa revelación socrática. Su sabiduría no estaba en tener las respuestas, sino en algo mucho más simple y a la vez profundo, en reconocer los límites de su propio conocimiento. A diferencia del resto, él no fingía saber lo que en realidad ignoraba, y esa pequeña pero gigantesca diferencia era la base de su sabiduría. Al final, la lección que sacó de toda esta misión divina fue esta: que la sabiduría de los hombres, si la comparamos con la sabiduría de un dios, es muy poca cosa, o mejor dicho, no es nada. Y su propósito en la vida, su servicio al dios, era ser como un tábano, un insecto molesto para Atenas, picando a sus conciudadanos para despertarlos de ese sueño de falso conocimiento. Bueno, ahora veamos cómo todo esto se traduce en el juicio. Porque, seamos honestos, aunque toda esta filosofía es fascinante y profundísima, como estrategia legal, frente a un jurado de 501 ciudadanos que ya le tenían ganas, fue un desastre total. Cuando le toca enfrentar los cargos de frente, Sócrates simplemente no los responde directamente.
A la acusación de corromper a los jóvenes, responde con un argumento lógico de por qué nadie querría dañar a la gente que lo rodea. Y a la de no creer en los dioses, responde que cree en los demonios o espíritus, y que si ellos son hijos de los dioses, pues lógicamente tiene que creer en los dioses. ¿Son respuestas muy ingeniosas? Sí, pero que le sacan la vuelta a la pregunta clave. Sí creía en los dioses de Atenas. Y ahí es cuando nos damos cuenta. Sócrates no está jugando a ganar el juicio. El veredicto le da igual. Para él, el tribunal no es un lugar para salvar el pellejo, sino que es un escenario. El escenario perfecto para dar su última y más grande lección a esa ciudad que tanto amaba y tanto criticaba. Y con esto llegamos al punto final, a la gran revelación. El veredicto de culpabilidad y la sentencia de muerte no hay que verlos como el fracaso de Sócrates. Todo lo contrario, fueron su mayor triunfo, la prueba final que validó toda su vida y su filosofía. Esta es la gran paradoja. Suena raro, pero piénsenlo un momento. Si el jurado lo hubiera perdonado, si él se hubiera humillado o suplicado por su vida, todo su mensaje se habría perdido. Sería recordado como otro sofista más, uno muy listo que se libró del castigo. No, su grandeza necesitaba la condena. Y aquí, justo aquí, está su legado eterno. La grandeza de Sócrates no está solo en sus ideas, en eso de conocerse a uno mismo y examinar la vida, sino en su coherencia total. Estuvo dispuesto a morir por el derecho a buscar la verdad y a decirla. Demostró con su vida que sus principios valían más que la vida misma. Así que no, la defensa de Sócrates no fue un fracaso, fue su obra maestra. Y nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Existe algo, una verdad, un principio por el que valga la pena morir? Esa, y no otra, fue la lección final de Sócrates.